Nos conocimos en un bar. Yo estaba de fiesta con mis amigos y él con los suyos. Recuerdo que me acerqué a la barra a pedir algo y él apareció a mi lado sin venir a cuento y me saludó. Me saludó en un idioma que no era español. En ese momento mis alarmas comenzaron a sonar. Inglés, sí, me estaba hablando en inglés. Por aquel entonces yo no tenía ni idea del idioma, así que lo chapurreé haciendo el ridículo. Lo único que hacía él era sonreírme pensando que era graciosa mientras yo me ponía roja como un tomate. Me dijo, I am from the Netherlands, y explicó que estaba en España de Erasmus, algo a lo que yo ni siquiera le di importancia en ese momento. En los 4 meses de ir y venir, descubrimos juntos Barcelona como si no la hubiéramos pisado antes. Pero llegó el día que más temíamos, la vuelta a casa. Nuestra primera separación después de 4 largos meses. No sabíamos cuándo íbamos a volver a vernos. Pasado un mes más o menos, un día me lié la manta a la cabeza y pillé un avión dirección Maastricht, Países Bajos. Fue la primera vez que cogía un avión y encima yo solita. Estaba cagadísima. Lo pasé fatal. Creo que la gente, cuando oye hablar de las relaciones a distancia, se piensan que es algo de niños, ¿no? Como de niños de 6 años que tengan un novio imaginario o así. De hecho, me he llegado a encontrar gente que tú le estás explicando tu experiencia de, oye, mira, tengo una relación a distancia y tal. Y esa gente te viene y te dice, pues seguro que te está poniendo los cuernos. Y yo me pregunto, ¿significa que tenemos que confiar menos en alguien que está a 1000 kilómetros, que nos demuestra más, que a alguien que tenemos aquí al lado y no nos demuestra nada? También aprendes a valorar lo que tienes. Por ejemplo, cuando él viene aquí, intento no enfadarme o no montar una bronca por tonterías porque sé que no vale la pena. Prefiero pasar los días que están aquí, que está él aquí, bien, y que los pasemos contentos y que nos divirtamos y que no a crear peleas tontas que no sirven para nada y que nos hacen enfadarnos. En mi caso, estar enfadada 10 minutos, pero intento evitarlo porque sé que no es bien para ninguno de los dos. Y prefiero disfrutar al máximo el tiempo que lo tengo aquí. Oh my God, this is so beautiful. I don't know. Que si consideraría que es algo duro, pues sí, y mucho. No puedes pasar de tener a tu pareja 10 días, por ejemplo, como hacemos nosotros siempre que voy o él viene aquí a España. Siempre estamos una semana, 2, pero ya está. Ese es el límite de tiempo. Entonces, después de ese tiempo, al final te acabas acostumbrando, pero siempre está él. En 2 días se tiene que ir, o cuando tienes aquí a tu pareja, siempre estás pensando, joder, es que en 2 días se va a ir y no lo voy a ver en 1 mes o 2. Perdón. Y eso es lo duro, la verdad, porque hay algunos que tienen mucha suerte porque
su pareja o vive en la misma ciudad o vive en ciudades distintas, pero se pueden ver 2 veces por semana o incluso una vez por semana. Es que lo que daría yo por poder verle, yo qué sé, una vez a la semana. Es que una vez a la semana. Para mí eso sería un regalo. Pero bueno, así es. Y sí es duro, porque el no tener a la persona que quieres para, yo qué sé, te encuentras mal, necesitas, no sé, necesitas cariño, necesitas, no sé, un abrazo, pero no puedes. Lo más difícil, lo que yo consideraría más difícil de una relación a distancia sería en los momentos en los que, yo qué sé, le ha ido mal lo que sea, el trabajo, la familia, la casa, no sé, que le ha ido mal algo, que está triste por algo, preocupado por algo, y que yo esté aquí y no puedo hacer nada por él, que yo esté aquí solo pueda que yo esté aquí y solo pueda llamarlo como máximo, o no sé, para preguntarle cómo está, o vamos a solucionar esto juntos. Eso es lo que se me hace más duro, de no poder estar ahí en persona. Lo bueno que saco de todo esto es que he aprendido a confiar 100% en alguien. Al principio, como todas las parejas, era un poco borroso porque, bueno, en mi caso estuvimos como 4 meses juntos y éramos como una pareja normal. Pero cuando nos distanciamos, ahí sí que hubo un poco de incertidumbre porque, claro, no nos veíamos y era como bastante difícil para mí, para él no lo sé, pero para mí sí que era un poco difícil saber esa necesidad de control que no es nada buena, ya lo digo yo, no es nada buena eso de controlar a tu pareja lo que hace, eso no, o sea. Y yo dije, a ver, frena, porque es que esto no puede ir así. Tienes que intentar confiar, porque es que te lo ha demostrado y sabes que es que no va a pasar nada porque es que te quiere a ti, porque es que si no, no estaría contigo, ¿sabes? Y a partir de ahí, pues, me hizo cambiar las cosas. Tanto él, demostrándome que él quería estar conmigo y que 100%. Tanto yo dando el cambio, cambiando el chip, diciendo, a ver, esto no puede ser. Y sí, ahora lo disfruto más que nada. También quiero hablar de la independencia que te da estar en una relación a distancia. En mi caso, cada uno hace su vida. Yo me levanto, hago mis cosas, me voy al cole, vengo a casa, voy a trabajar o lo que sea. Y él igual va a trabajar, hace sus cosas por separado. Y bueno, al final del día pues nos llamamos y nos contamos, hey, ¿cómo te ha ido el día? No sé qué. Y yo creo que es algo bueno porque hay muchas parejas que se crean dependencia, y eso de que tengas que depender de tu pareja
yo no lo veo muy sano, porque al fin y al cabo somos personas y somos libres. Pero bueno, no todo es malo. A ver, lo que te mantiene con los pies en la tierra es que nos queremos y eso yo creo que los dos juntos vamos con todo y más, y me reconforta saber que algún día, no tenemos fecha aún, pero ya está claro, que algún día podremos vivir juntos y saber que no tendremos que estar así nunca más. También quiero hablar de lo fuertes que nos ha hecho esta relación a Casper y a mí individualmente, porque con esto me refiero a todo lo que hemos pasado, pese a estar 1300 kilómetros alejados, y por todo lo que hemos pasado, todas las peleas que hemos tenido, porque tela, todos los malentendidos que han habido, lo que hemos pasado tanto individualmente como conjuntamente. Y creo que todo eso nos ha enseñado que a pesar de la distancia podemos con todo y más. Por ejemplo, hay algunas parejas que pese a estar juntas se cansan. Se cansan porque no saben gestionar los problemas o no saben solucionar los problemas, pese a que pueden hablarlo perfectamente de aquí a aquí, o sea, viéndose. Pese a todo ello, no saben solucionar un problema, poner esfuerzo en eso y decir, oye, ven, vamos a hablarlo, vamos a solucionar esto, porque vales la pena, ¿sabes? Eso hay gente que no lo sabe gestionar y al final acaban separándose. Y eso es lo que más yo valoro de mi relación, que pese a estar a 1300 kilómetros, sabemos gestionar todo eso y sabemos pasar por todo eso juntos y solucionar todo lo que podemos, y de eso yo estoy muy, muy, muy orgullosa. Y de momento sí hemos estado yendo y viniendo. Yo a Maastricht y tú a Barcelona. Romántico, ¿eh? Llevamos ya más de un año de relación y está siendo una de las experiencias más duras y a la vez más emocionantes y bonitas de mi vida. Wow. No. Y os juro que no lo cambiaría por nada.